Solucionario de las preguntas de aritmética de la cuarta práctica calificada CEPREUNI 2024-1. Pregunta número 14. ¿Verdadero o falso? A, B y C son tres eventos del espacio muestral finito omega. Primera proposición. La probabilidad del evento A intersección B más la probabilidad del evento A intersección B complemento es igual a la probabilidad del evento A. Veamos el diagrama de Venn de probabilidades. Acá tenemos dos eventos. La probabilidad del evento A intersección B iría acá, ¿no? En la región de la intersección. Acá estaría el valor. A intersección B complemento. Pertenece al evento A, pero no pertenece al evento B. Entonces sería esta parte, ¿no? Esta parte que está acá sería A intersección B complemento. Solo esta parte. Por lo tanto, si sumamos los dos valores, estas dos probabilidades, en efecto nos da la probabilidad del evento A. Entonces, la primera proposición es verdadera. Segunda proposición. Si la probabilidad del evento A es igual a la probabilidad del evento B, entonces los eventos A y B son iguales, falso. Porque probabilidad del evento A es número de elementos del evento entre número de elementos del espacio muestral. Y acá también lo mismo para B, número de elementos del evento B entre el número de elementos del espacio muestral. Que ambas probabilidades sean iguales solamente implica que el número de elementos del evento, tanto de A y de B, son iguales. El número de elementos de A es igual al número de elementos del evento B. Pero eso no implica que los conjuntos sean iguales o los eventos sean iguales. Entonces, esta segunda proposición, falsa. Tercera proposición. Probabilidad del evento A unión B intersección C es igual probabilidad de A intersección C más probabilidad de B intersección C. Veamos. Acá, en esta operación entre eventos, esto es una distributiva, mira. Por leyes de conjuntos, ley distributiva, esto es A intersección C unión B intersección C. Y ahora aplica la probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera. Esto es igual probabilidad del primero, como aparece acá, más probabilidad del segundo, como aparece acá, pero menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Y si tú ves acá A intersección C, lo intersectas con B intersección C, nos da A intersección B intersección C. O sea, acá debería aparecer menos la probabilidad de la intersección de los tres. Por lo tanto, esta igualdad es incorrecta. Tercera proposición, falsa. Entonces, la secuencia correcta sería verdadero, falso, falso. Pasemos a la pregunta número 15, o problema 15. Calcule la probabilidad de que al lanzar tres dados en forma simultánea se cumpla lo siguiente, que el producto de los puntajes o de los resultados debe ser 6 o 12. El lanzamiento de tres dados, su espacio muestral tiene 6 por 6 por 6, o sea, 6 al cubo, 216 elementos. Llamémosle evento A mayúscula aquellos resultados en el cual el producto, si le llamamos A, B y C a los puntajes, ese producto debe ser igual a 6 o a 12.
Como los puntajes en el lanzamiento de un dado son valores del 1 al 6, primero, ¿cómo serían los valores del 1 al 6? Tres valores para que el producto sea igual a 6. Como 6 es 2 por 3, o sea, vamos a tener 1, 2 y 3. Pero acá 2 por 3, 6, todavía sigue siendo un valor del 1 al 6. Entonces acá podemos tener 1, 1, 6. Y esos serían los dos casos en el cual el producto es igual a 6. Y el producto igual a 12, como 12 es igual 2 por 2 por 3, si acá vamos a tener 2, 2, 3. Pero entre 2, 2 y 3, 2 por 2, 4, puedo tener acá el 4, 3, 1. 2 por 3, 6. Podemos tener acá el 2, el 1 y el 6. Y esos serían los tres casos en el cual el producto de los puntajes es igual a 12. Pero para el primer caso, cuando tenemos 1, 2 y 3, pueden ser todas las permutaciones entre ellos. Puede ser 1, 2, 3, 1, 3, 2, etc. Eso no es otra cosa que factorial de 3. En el 1, 1, 6 va a depender de la posición del 6, en cuál de los tres dados salió. Entonces acá sería solamente 3, porque el 1 aparece repetido, ¿no? Acá también 2, 2, 3 va a depender solamente de la posición del 3. Cuando los tres son diferentes, factorial de 3. Y acá le agregamos el último, también sería factorial de 3, porque los tres son diferentes. Entonces vamos a tener 6 más 3, 9, más 3, 12, 12 más 6, 18, 18 más 6, 24. El evento A tiene 24 elementos. Entonces, la probabilidad que ocurra dicho evento A va a ser igual al número de elementos del evento, 24, entre el número de elementos del espacio muestral, 216. Y eso simplificando es igual a un noveno. Y eso sería la respuesta del problema. Respuesta entonces, un noveno. Veamos el problema 16. Tenemos el conjunto I formado por los números naturales del 1 al 25. Y nos piden el número de elementos del conjunto A, donde el conjunto A es igual a todas las ternas X, Y, Z, o sea, esos son sus elementos, todas las ternas ordenadas X, Y, Z, que cumplen X menor que Y menor que Z, ¿no? Donde obviamente estos tres números son elementos del conjunto I. Nótese que si nosotros elegimos tres elementos cualquiera, o sea, cualquier subconjunto ternario, por ejemplo, el 1, 2 y 3, si elegimos a estos tres, 1, 2 y 3, la única terna que se forma es justo en ese mismo orden 1, 2 y 3, que satisface 1 menor que 2 menor que 3. Si tú lo pones en cualquier otro orden, ya no va a satisfacer esta relación. O sea, quiere decir que para cualquier subconjunto ternario le corresponde una única terna. Por lo tanto, el número total de ternas sería el número de subconjuntos ternarios de un conjunto que tiene 25 elementos. O sea, el número de combinaciones de 25 en 3. Y el número de combinaciones de 25 en 3 es igual a 2300.
Ya está. Pasemos al siguiente problema, al número 17. Una entidad financiera realiza una encuesta de 10 preguntas a un cliente por el servicio brindado. Las opciones, o sea, las respuestas son servicio pésimo, malo, regular, bueno y excelente. Calcule la cantidad de maneras diferentes de responder con 3 excelentes, ahí está, excelente. Con 3 regular, regular. 2 buenos, B y 2 pésimos, PP. En ese orden, esto está representando a la primera pregunta, segunda pregunta y así hasta la pregunta número 10. Entonces, el número de respuestas diferentes no es otra cosa, como vemos ahí, el número de permutaciones con elementos repetidos. Porque esto, por ejemplo, ¿qué significa? A la primera pregunta, excelente, la segunda pregunta respondió excelente, la tercera excelente y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el número de maneras diferentes, que es lo que nos están pidiendo. La cantidad de maneras diferentes de responder. Será entonces el número de permutaciones con repetición. Como son 10 elementos, sería factorial de 10 dividido, como el E aparece 3 veces, factorial de 3. El R también aparece 3 veces por factorial de 3. El B 2 veces por factorial de 2 y el P 2 veces por factorial de 2. Entonces, el resultado de ese número de permutaciones con repetición sería la respuesta al problema, ¿no? 25.200. Muy bien. Pasamos al siguiente problema, al número 18. Cinco celulares, uno de Apple, uno de Samsung, uno de Xiaomi, uno de Motorola y uno de Huawei, ¿no? Estos 5 celulares van a ser guardados y se dispone de 3 mochilas. Ahí tenemos entonces las 3 mochilas. Vamos a llamarle mochila número 1, mochila número 2, mochila número 3. Nos piden lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá guardar los celulares con la condición de que ninguna mochila tenga a los 5 celulares? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada celular lo vamos a guardar en una mochila. Entonces, comenzamos. Este primer celular, Apple, lo puedo guardar en cualquiera de estas 3 mochilas. Tiene 3 posibilidades. Una vez que lo guardamos en una de ellas, supongamos en la mochila 1, entonces el siguiente celular Samsung también tiene 3 posibilidades. Puede estar en la misma mochila donde habíamos puesto A, o en cualquiera de las otras 2. O sea, quiere decir que cada uno de ellos tiene 3 posibilidades para ser guardado, dependiendo en cuál de las mochilas. Pero ese es el número total de casos sin restricción. Ahora, hay que restarle. ¿Cuál es la condición particular que no debe suceder? Que los 5 celulares se hayan guardado en una sola mochila. Entonces ahí serían 3 casos, ¿no? Cuando los 5 celulares son guardados en la mochila 1, o cuando son guardados en la mochila 2, o cuando son guardados en la mochila 3. Entonces le quitamos esos 3 casos y tendríamos 3 a la 5, 243, menos 3, 240.
Y finalmente, el problema 19, calcule la cantidad de triángulos diferentes que se pueden formar uniendo solo 3 puntos del cuadrado, como se muestra en la figura. Nos están dando acá un punto en este lado, 2 puntos en este otro lado, 3 puntos acá y 2 puntos acá. Entonces, los triángulos, obviamente los vértices van a ser seleccionados de estos puntos que vemos acá. Considere que los 3 puntos, que 3 de los puntos indicados en la gráfica no deben pertenecer a un lado del triángulo formado. O sea, un lado del triángulo que vamos a formar no puede contener a 3 puntos de un mismo lado, del cuadrado. Pero acá no hay problema porque acá hay un solo punto. Acá hay 2 puntos, tampoco hay problema. Acá hay 2 puntos. El problema está acá. Que si seleccionamos, por ejemplo, elegimos al punto D como un vértice y al punto F como otro vértice, entonces ese lado de D hasta F va a pasar por el punto E. Y ya estarían 3 puntos de un mismo lado del cuadrado que pertenecerían al triángulo. Y el problema dice que eso no. Entonces concluimos que el punto D y el punto F no pueden ser simultáneamente los vértices, 2 vértices del triángulo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a dividir en 2 grupos el cálculo del número de triángulos. En uno de estos extremos D con F, solamente trabajo con uno de ellos, con el punto D. Y digo, cuando el punto D es uno de los vértices del triángulo y cuando el punto D no es uno de los vértices del triángulo. Y sumamos ambos resultados. Cuando el punto D es un vértice del triángulo, entonces ya no puedo escoger a F. Pero si lo voy a mantener fijo al D, o sea, cuando D es uno de los puntos, lo mantengo fijo a él, entonces los otros 2 puntos van a ser seleccionados de cualquiera de estos puntos. C, B, A, H, G y E, pero el F no. O sea, entre los otros 6 puntos, debemos elegir 2 de ellos, donde ya el punto D es fijo. Entonces, esas combinaciones de 6 en 2. Y le agregamos los casos cuando el punto D no es vértice no es ninguno de los vértices. Entonces, si sacamos al punto D, no habría problema, ¿no? O sea, el E, el F, el C, el B, el A, H, G, no habría problema. Escogemos 3 cualesquiera que van a ser los vértices. Entonces, ya no, a eso ya no hay nada que restar. Entonces, serían combinaciones de esos 7 puntos, sin incluir, excluyendo al D, de esos 7 puntos, seleccionamos a 3 de ellos. Entonces vamos a tener combinaciones de 6 en 2, 15, de 7 en 3 es 35, 15 más 35, 50. 50 triángulos diferentes se pueden formar. Muy bien, esta práctica calificada pues ha sido resuelto por tu profesor Roberto Carlos Bizurraga López. Muchas gracias, estimados estudiantes.